Buenas tardes. Es verdaderamente un honor, ¿verdad?, que podamos reunirnos. Agradecer porque sé que están muy ocupados y tienen muchas cosas que hacer, pero realmente hay un pensamiento que quiero compartir, que es cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. Y creo que si estamos aquí en esta tarde es porque no hemos perdido el disfrutar de ese placer. Así que quiero presentarles el tema de principales discapacidades y rehabilitación en epilepsia. Para eso les damos la bienvenida como Oficina de Enfermedades No Transmisibles y queremos presentar al doctor que tenemos como ponente en esta tarde. Es el doctor Hugo Ernesto Cordero, quien es graduado de la Universidad El Salvador, especialista en medicina familiar y en medicina física y rehabilitación, graduado del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con diplomado en alta gerencia hospitalaria en la Universidad José Matías Delgado, máster en gestión hospitalaria y sanitaria en el Instituto de Formación Financiera Empresarial en España, y actualmente funciona como el director en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Así que es un honor, doctor, que pueda estar con nosotros y hablar de este tema, porque realmente es un desafío. No tenemos este tema como desarrollado dentro de un documento, al menos no en el país, y fuera, realmente está desglosado en varios artículos. Así que ha sido todo un reto, así que agradecemos pues, que usted pueda acompañarnos con ese tema. Sí, muy buenas tardes. Agradezco a la Oficina de Enfermedades No Transmisibles esta invitación y pretendemos ahora compartir un poco de nuestro quehacer del día a día como medicina en rehabilitación, para que podamos compartir y conozcamos un poco sobre este tema. Voy a realizar la presentación. Quisiera que me dijeran si la logran visualizar. Sí, doctor. Sí. Sí. Bien. Bien, entonces en esta ocasión he intentado hacer un resumen, por decirlo así, de las implicaciones en cuanto al funcionamiento de las personas que tienen epilepsia, ¿verdad? Es un tema realmente muy amplio, ¿verdad? Intentamos realizar lo más resumidamente posible la mayoría de los aspectos que tienen que ver con los procesos de rehabilitación y las personas que tienen esta condición de salud como es la epilepsia. Un poquito de introducción para que nos conozcan, ¿verdad? Los que aún no saben o saben muy poco sobre rehabilitación, que la rehabilitación es un conjunto de intervenciones, o sea, no solo son las médicas, que están diseñadas para optimizar el funcionamiento. Quiere decir que las funciones que nuestros cuerpos y nuestros sistemas en cuanto al ser humano tenemos, la medicina de rehabilitación lo que intenta es restablecer el funcionamiento bajo la condición de salud que tienen las personas, que muchas veces pueden ser crónicas o agudas, ¿verdad? Originadas de algún trastorno, una lesión o un trauma, o más bien de una cuestión que tenga que ver con lo congénito también. Viendo esto, también hablar un poco sobre la neurología, ¿verdad? Porque el tema nos trae al área también de neurología. Decir que la neurología tiene muchos trastornos crónicos, ¿verdad? Estos trastornos crónicos son un campo de aplicación en el ámbito de la rehabilitación diaria. Quiere decir de que se acompaña o se complementan los tratamientos desde la neurología, ya que existe la subespecialidad en nuestra área de la neurorehabilitación, que tiene que ver con todos los problemas que son abordados desde la neurología. La epilepsia es una oportunidad única de incorporar la mayoría de los principios que tiene la rehabilitación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un trastorno muy complejo, que tiene que ver muchas dimensiones en el ámbito de la vida, pues es un
campo donde se cruzan la mayoría de intervenciones que se realizan desde la rehabilitación. Entonces, la epilepsia como tal es un proceso de enfermedad que evoluciona, que va cambiando mientras va madurando el sistema nervioso central. Cuando esto se trata, por ejemplo, de los niños. Recuerden que la epilepsia es una enfermedad que tiene que ver a lo largo de todo lo que sería el ciclo de la vida. Entonces podemos encontrar recién nacidos con esta enfermedad, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que tengan esto. Quiere decir de que a medida que se va presentando esta enfermedad, va evolucionando. Entonces el tratamiento en sí es dinámico desde la aplicación de neurología en la práctica diaria, donde ellos van probando los tratamientos ideales de acuerdo a las características, los fármacos que van a utilizar para poder contener o si no contener, disminuir la cantidad de convulsiones que puedan tener las personas con epilepsias. De este modo, también la rehabilitación es un proceso dinámico, no es fijo, no se tratan igual las personas ya por el origen del ciclo de la vida, porque las necesidades son cambiantes, no es igual la necesidad de un niño, ni tampoco el desarrollo, si no lo ha tenido, pues la rehabilitación se centrará en darle las habilidades que esta persona necesita. Si se trata de los adultos, pues lo que se intenta es no habilitarle, sino que rehabilitar lo que haya perdido en su funcionamiento. Se le tiene que ver la forma de poder restablecer en su máximo potencial posible. Los trastornos neurológicos, ¿verdad? Son como resultados adversos de la integración social. ¿Por qué decimos así? Porque esta enfermedad, la epilepsia, el daño a su órgano diana es el cerebro y nosotros sabemos que el cerebro es el que orquesta todo lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, la integración social tiene que ver con todos aquellos aspectos de las funciones mentales que tienen relación con la integración social. Entonces, la epilepsia vemos que afecta el desarrollo social, cognitivo y emocional de las personas. Entonces, estamos ante un problema bastante complejo, ¿verdad? Y que los niños, al hacer la interacción de la epilepsia con la etiología subyacente, los tratamientos aún son más complejos que en los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos ya han aprendido, ya han desarrollado las habilidades de comunicación, de alimentación, de movilidad, ¿verdad? De trabajo, y que si presentan epilepsia en las edades adultas, el reaprender es un poco más fácil, o sea, rehabilitarle. Mientras que los niños hay que utilizar técnicas para habilitarle, o sea, el niño tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a escribir, tiene que aprender los colores, aprender a alimentarse, etc. Por esa razón es un poco más compleja la rehabilitación de los niños que tienen epilepsia. Hablando un poco de epidemiología, la epilepsia es el trastorno cerebral que se caracteriza por las convulsiones, ¿verdad? Como una consecuencia de marcadores neurobiológicos, ¿verdad? Aspectos cognitivos, psicológicos y sociales. En todo el mundo alrededor hay 70 millones de personas que tienen epilepsia y de ellos aproximadamente el 80% viven en los países que tienen ingresos bajos y medios como el de nosotros. Además, los estudios han demostrado que la incidencia de epilepsia es mayor en las edades jóvenes y en los adultos mayores. Quiere decir que la población, digamos, económicamente activa es la que tiene menos número de personas que padecen esta enfermedad. Hablando un poco sobre el desarrollo de las epilepsias, lo que sucede en las epilepsias es que hay un incremento de la actividad cerebral, ¿verdad? Hay una hiperexcitabilidad, ¿verdad? Hay una asincronía de las neuronas, o sea que no lleva un ritmo de flujo de
neurotransmisores, y esto lo que va a producir es una crisis, y el impacto en la calidad de vida de estas personas es bastante grande. Es bastante grande porque desde el aspecto de barreras ambientales, existe que hay muchos prejuicios acerca de las personas con epilepsia, ¿verdad? Personas que tienen epilepsia, muchas veces se les es denegado trabajar, por ejemplo, en fábricas que requieren utilizar maquinarias donde el empleador tiene miedo muchas veces que la persona tenga alguna convulsión y no pueda manejar las máquinas, por ejemplo, y esto tiene un poco de tratarse de una discriminación como tal. Además, la epilepsia debe de asociarse al desarrollo de deterioro cognitivo, ¿verdad? Muchas veces si se tratan de adultos, ¿verdad? Pérdida de memoria, algo otros están con depresión, algo otros ansiedad, muchos tienen también migraña y hay trastornos con el cambio del sueño también. Estos últimos tienen que ver con los adultos. Entonces, el universo de manifestaciones o de funcionamiento de una persona con epilepsia es muy variado y va a depender de la etapa de la vida en que se encuentre. ¿Perdón? Perdón, alguien hablaba, no. Bueno. También hay que tener en cuenta que los efectos adversos de la epilepsia como tal y los tratamientos requieren un enfoque de rehabilitación en el tratamiento de estos pacientes. Quiere decir de que desde la perspectiva del modelo utilizado en rehabilitación hoy por hoy, que muchos países utilizamos, incluyendo el nuestro, el modelo biopsicosocial, para el manejo de rehabilitación de estas personas, donde le diseñamos un programa de rehabilitación acorde a estos tres componentes, que es el biológico, el psicológico y el social, para poder obtener un óptimo funcionamiento de ellos. Se dice también que proporcionar un ambiente, en el caso de los niños, donde se pueda estimular a los distintos sentidos, ¿verdad? Estos van a ayudar a que la pérdida, por ejemplo, de la cognición o disminución de la concentración, ¿verdad? Puedan ser favorecidos para los programas de rehabilitación como tal. Hablando específicamente sobre los fármacos, muchas veces en neurología van haciendo combinaciones de fármacos, algunos que funcionan, otros que se pueden combinar, otros sí, otros no, ¿verdad? Hay aspectos importantes que en rehabilitación nosotros tomamos a la hora de que el paciente es enviado a rehabilitación, y es la valoración de los fármacos que ellos toman. Entonces, dependiendo de los fármacos con que están ellos siendo manejados, nosotros así podemos ver cuáles son los efectos cognitivos que tienen estos fármacos como efectos secundarios. No estamos queriendo decir de que uno sea más malo que otro, ¿verdad? Sino que es el riesgo-beneficio lo que tenemos que valorar, y es lo que se hace desde la neurología. En la parte de rehabilitación solo valoramos cuáles son los que ellos están utilizando para poder tener un panorama de cuánta afección tienen en la cognición. Así, por ejemplo, la fenitoína y la carbamazepina junto al ácido valproico tienen efectos mínimos en cuanto a la cognición de los pacientes que utilizan esto, ¿verdad? Entonces, generalmente ellos andan en el rango de aceptabilidad de sus funciones en lo que tiene que ver en la cognición. La motrigina se ha visto también que esta sí ya tiene efectos negativos, pero son en menor grado. El fenobarbital y las benzodiazepinas tienen efectos, ya no son menores, sino que son negativos en cuanto a la cognición de las personas. El topiramato, ¿verdad? Sí tiene efectos negativos y se exacerban cuando tienen titulaciones muy rápidas, cuando se les está haciendo la impregnación de estos. La información que existe sobre estas investigaciones es limitada en cuanto a los niños, ¿verdad? Ya que la mayoría de estos
hallazgos han sido en adultos. Una rehabilitación exitosa incluye que a los niños, en el caso de los niños con epilepsia, deben de ser tratados de la forma en que normalmente se tratan a otros niños. Esto lo que sucede es un fenómeno de sobreprotección. Los padres, los tutores, los familiares o el cuidador de estos niños muchas veces sobreprotegen a los niños y no dejan que el desarrollo de los niños se vaya dando porque dicen siempre no, el niño no puede hacer esto o a él no le hagan esto, que no juegue de esto muchas veces, ¿verdad? Los niños con epilepsia deberán de tener todas las mismas actividades y participaciones que realizan los demás niños homólogos de su edad, ¿verdad? En la infancia y en la niñez temprana debe tratarse más las implicaciones parentales. Quiere decir esto que en un proceso de rehabilitación, si encontramos estas conductas de los padres sobreprotectoras, deben de iniciar dentro del proceso de rehabilitación aquellas técnicas de afrontamiento que tengan que ver con la misma aceptación de que el niño tiene epilepsia, ¿verdad? Y utilizar algunas técnicas como terapias de apego, ¿verdad? Que son muy buenas para poder darle más libertades a estos niños en el desarrollo como tal, porque a veces la limitación no es en sí la epilepsia, sino que es el modo en que la familia los trata a ellos, es lo que hace que el desarrollo no pueda ser pleno en ellos. También hay que tener en cuenta algunos aspectos de comorbilidades. Algunas de las etiologías de epilepsia tienen que ver con parálisis cerebral, por ejemplo, con accidentes cerebrovasculares, algunos procesos infecciosos de origen nervioso central, como la meningitis, pueden estar dándonos convulsiones. De esta manera, pues, tener implicaciones y restricción social. Esto lo debemos de tener en cuenta porque tendrá que valorarse cuál es el funcionamiento continuo de estas personas que tienen estas otras cosas sobreagregadas para poder dar el manejo del proceso de rehabilitación. Cuando se trata de convulsiones de la infancia, ¿verdad? Se ha visto, hay estudios que han demostrado que con el pasar de los tiempos el volumen cerebral tiene cierta tendencia a ir disminuyendo. Por ende, deberá de tener un proceso de rehabilitación que debe de ir orientado al aspecto cognitivo e intentar conservar las funciones que han perdido con lo largo de lo que va pasando el tiempo. Esto lo demostraron en unos estudios utilizando resonancia magnética. Bregman hizo el estudio y pudo comprobar que esto sucedía cuando había niños desde muy temprana edad que les habían demostrado, que habían tenido inicios de la enfermedad de epilepsia. La necesidad de una rehabilitación postoperatoria es bastante importante también. En nuestro país, la práctica de la cirugía de epilepsia está un poco limitada, diría yo. Pero los estudios han demostrado que deberán de ir a un proceso de rehabilitación después de que las personas son sometidas, por ejemplo, a una recepción quirúrgica de la naturaleza que se trate, ¿verdad? Los niños que les hacen recepciones, por ejemplo, de lobotomía frontal, ¿verdad? Tienen puntajes de coeficientes intelectuales muy altos, ¿verdad? Y los niños, por ejemplo, que les hacen recepciones en el lóbulo temporal, tienen un deterioro que tiene que ver precisamente con esto, con la inteligencia, y además de esto tienen deterioro de las habilidades motoras. Quiere decir que dependiendo del tipo de cirugía al que se sometan la epilepsia, así se le va a diseñar un programa de rehabilitación. Probablemente al niño del lóbulo frontal no haya mucho trabajo que hacer, ya que su funcionamiento es bastante bueno, pero a los otros niños habrá que tener en cuenta la terapia ocupacional, por ejemplo, o utilizar la terapia educativa para poder
devolver lo que se pierde después de una cirugía. Las recesiones temporales, cuando les hacen esclerosis del área del hipocampo, ¿verdad? Es la que más comúnmente se hace en los adultos y tienen una tasa de éxito bastante grande, hasta del 80% de recesiones de convulsiones esta persona. En los niños un poco se practica esta cirugía según la literatura, y lo que sucede con este tipo de cirugía que es sometido el paciente, lo que vamos a tener es una deficiencia en la función, en lo que se va a presentar la famosa cuadrantanopsia superior homónima, y a veces tiende a ser asintomática. O sea, el usuario no nos va a decir mucho acerca de esta deficiencia visual. Por ende, cuando se encuentra uno como rehabilitador y mira o pregunta o le traen la referencia del tipo de cirugía al que han sido sometidas, así se va a decidir qué tipo de rehabilitación va a tener el usuario. Por ejemplo, estos que se sometieron a la esclerosis del hipocampo deberán de ingresar a un programa de rehabilitación para personas de baja visión, ya que esa es el área o la deficiencia que van a tener en cuanto a la función visual. Entonces, el coeficiente intelectual permanece prácticamente sin cambio, ¿verdad? En cuanto a los que les hacen la cirugía del hipocampo, algunas veces se ve afectado el lenguaje, la memoria, especialmente en el área de adquisición y retención de la nueva información. Cuando se les hace una cirugía de recepción del hemisferio dominante. Quiere decir que el programa de rehabilitación, si tenemos personas con este tipo de tratamiento, deberá de incluir habilidades motoras y habilidades del lenguaje que tienen que ver con la expresión oral, ¿verdad? Se les diseña el programa de rehabilitación de acuerdo a lo que se les ha practicado en la cirugía. Con las cirugías, muchas veces estas cirugías tienden a tener el síndrome de desconexión. Recordemos que el cerebro tiene conexiones múltiples que no solo viajan en un solo hemisferio, sino que pasa de uno a otro la información. Muchas veces se pierde esta información y entonces vamos a encontrar pacientes que tienen trastornos sensoriales, corticales, problemas visuales, problemas táctiles, problemas de expresión verbal, entre otros problemas. Entonces, lo que uno evalúa en rehabilitación, cuál de estas esferas es que está afectada para poder tomar decisiones a cuál tipo de terapéutica va a ingresar el paciente cuando se encuentra con esas limitaciones o deficiencias. En cuanto a nuevos procedimientos, pero no tan nuevos, aproximadamente se hacen muchísimos estimuladores, implantación de estimuladores a nivel vagal, ¿verdad? Esta es una de las cirugías que está bastante aceptada en epilepsia. La mayoría mejoran en cuestión de niños en hasta un 75% y el año hasta un 90%. La calidad de vida en estos niños es bastante buena. Se ha demostrado, según el test QOL, que han tenido una mejoría en calidad de vida hasta del 86%. Claro, como es una estimulación vagal, quiere decir de que no tiene implicación directa con los hemisferios cerebrales. Permítame un momento que se me quiere descargar la computadora. Muy bien. Algunos tratamientos como las dietas cetogénicas, que son dietas ricas en grasa, también los estudios han demostrado que mejoran a los pacientes las convulsiones en cuanto a los que tienen diagnóstico de epilepsia en un 50%. Entonces estas personas mejoran su calidad de vida y el paciente y la familia pues
Se ha visto con ensayos que la dieta cetogénica es bastante bueno el manejo de este tipo. Claro, este tipo de tratamiento requiere de un nutriólogo, de un profesional que sepa de cómo diseñar esta dieta. Por ende, estas personas que llegan a los servicios de rehabilitación probablemente solo necesiten de una o dos modalidades de rehabilitación para poder tener un funcionamiento más óptimo de lo que pierden en lo que sería su estilo de vida como persona que tiene epilepsia. Lo importante de tener un entorno terapéutico para recuperar las funciones es bastante importante, ¿verdad? O sea, no debemos de dejar de acompañarlos, ¿verdad? Estos pacientes en el proceso de rehabilitación. Hay muchos factores que juegan un papel importante durante este proceso, ¿verdad? Como son los efectos de los neuropsicológicos de la cirugía, muchas veces los aspectos cognitivos negativos de los medicamentos anticonvulsivantes que podrían jugar como la cosa más definitiva o más predominante de la deficiencia que presenten las personas que utilizan estos tipos de fármacos. Un tratamiento exitoso en epilepsia requiere de un enfoque en equipo, ¿verdad? No puede ser tratado por un solo profesional de la salud y también no solo por los profesionales de salud, sino que a lo mejor necesita de otras disciplinas para poder tener las mayores habilidades o regresar su funcionamiento como tal. Entonces, muchas veces, en cuanto a la población infantil, la familia tiene un papel fundamental, una corresponsabilidad para poder llegar a un tratamiento más correcto en el ámbito de la rehabilitación. Los pacientes, la familia y el médico, ¿verdad? Y el equipo tienen que tener metas y expectativas en comunes. No puede ser que la terapeuta piense en que lo que necesita más la persona sea, por ejemplo, hablar, y otro diga que lo que más necesita sea correr, por ejemplo. Entonces, vamos a estar trabajando de distintas formas en el proceso de rehabilitación y al final no van a lograr conseguir ninguno de los dos objetivos. Por esa razón es que los equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios serán la clave para tener una rehabilitación exitosa en las personas con epilepsia. Muchos de estos tienen unos papeles bastante protagonistas, por decirlo así. Los neuropsicólogos tienen un papel bastante importante para poder dar el proceso de rehabilitación, psicología, consejeros, ¿verdad? Juegan un papel vital en la evaluación y ayudan en el apoyo de estos. A medida que va avanzando, los terapeutas de rehabilitación, ya sea para habilitar o rehabilitar las funciones que tienen estas personas que han perdido o no han desarrollado, ¿verdad? Deben de ser parte siempre de un equipo multidisciplinario, como lo decíamos anteriormente. La familia debe de involucrarse activamente, ¿verdad? Hay que educarlos, ¿verdad? Tienen que tener un proceso de formación ellos también porque debe de estar implicado en el proceso terapéutico como tal. Cuando la comunicación mejora, ¿verdad? Y la detección es más temprana, los efectos adversos y el ajuste del régimen del tratamiento es mejor aún. Entonces, no podemos estar trabajando en rehabilitación si no comunicamos o no sabemos que le han, por ejemplo, cambiado el tipo de tratamiento a la persona en el uso de fármacos o que se va a ser sometido a una cirugía o a un implante, por ejemplo. En cuanto haya otras cosas muy importantes, ¿verdad? Se dice hoy en día que el ejercicio es el que nos alarga la vida y para la epilepsia no es la excepción. No es la excepción de alargar la vida, sino que para mejorar el funcionamiento en la epilepsia.
Hacer ejercicios, ¿verdad? Es una estrategia no farmacológica beneficiosa para el cerebro. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de calcio, de dopamina, ¿verdad? Que regulan algunas de las funciones de del cerebro, ¿verdad? El ejercicio por su cambio constante de flujo sanguíneo también evita que los antioxidantes y los antiinflamatorios se queden por ahí en el cerebro, ¿verdad? Que son los que promueven la neuroprotección como tal, ¿verdad? Estos agentes. A través de estas líneas se ha evidenciado que el ejercicio es beneficioso para los individuos que tienen enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia. Hacer ejercicios, pues no es tan fácil como decir, bueno, ahora en adelante lo voy a hacer de este modo, ¿no? Que me voy a hacer el maratón de Boston, qué sé yo, no. Sino que en un ejercicio de tipo aeróbico que hay que diseñar con ciertas estructuras para poder dar el beneficio que deseamos y obtener esa protección, esa neuroprotección para las personas que tienen epilepsia. El ejercicio aeróbico es el que más se recomienda en ellos. También el entrenamiento de resistencia. Se ha visto que son capaces de revertir el deterioro cognitivo que sucede en las personas que tienen epilepsia, porque lo que hace es inhibir la apoptosis, vean, neuronal. Claro, esto solo ha sido demostrado en modelos de animales, ¿verdad? Que se extrapolan al beneficio probablemente para los seres humanos también. Y este es un esquema que les traigo de cómo el ejercicio y del paciente que tiene epilepsia mejora en la neurogénesis de las neuronas que están por ahí y que requieren nuevas conexiones de lo que van perdiendo a medida que van avanzando las edades y la cronicidad de la epilepsia. El ejercicio va a estimular el hipocampo para darnos el factor de protección, ¿verdad? Para el cerebro. La inhibición oxidativa del estrés, como decíamos, el mecanismo antiinflamatorio, y reduce el número de sustancias oxidativas que están en el cerebro, estimulando lo que sería la producción de dopamina. En cuanto a los aspectos sociales que tienen que ver con rehabilitación y las personas con epilepsia, los adultos con epilepsia tienen logros educativos más bajos, menos ingresos, tasas de desempleo, lo que hablamos al inicio, se casan con menor frecuencia, hacen ejercicio también con menor frecuencia, según Elliot, ¿verdad? En su artículo. Miran que estas estadísticas fueron demostradas para las personas que tienen epilepsia. Las puntuaciones de calidad de vida de una persona con epilepsia son más bajas que las personas que tienen otras enfermedades crónicas como hipertensión arterial o diabetes, por ejemplo. Esto es válido especialmente en los dominios del bienestar emocional, ¿verdad? Se ha visto que se ve más afectada en la parte emocional y además por aquello de los tabú, de que la persona epiléptica no puede realizar todas las actividades que una persona puede hacer, pues es una cosa errónea, ya que se ha visto que mientras están controlados, pues su desempeño y su realización es por completo como cualquier otra persona. Los problemas psicosociales de las personas con epilepsia son generadoras de una amplia gama de factores, ¿verdad? Que tiene que ver con el número de crisis, de las comorbilidades que pueden tener las personas como situaciones psiquiátricas, algo otras en el funcionamiento neuropsicológico y varios factores contextuales como el conocimiento insuficiente y las actitudes negativas y las prácticas discriminatorias hacia las personas con epilepsia. Esto nos lo dice en el libro, en el handbook, ¿verdad? De aspecto social de la epilepsia, de neurología. Entonces, habrá que
valorar si realmente las personas con epilepsia tienen un funcionamiento bajo o es realmente la barrera ambiental, o sea, actitudinal, la que hace que estas personas tengan un rendimiento más bajo de los aspectos en el desempeño, como lo es en el empleo o en las actividades de la vida diaria. Hay otras cosas como factores individuales, ¿verdad? Que ya los abordamos también, como las comorbilidades y las estigmatizaciones que tiene esto. Personas también, el número de facilitadores que tienen, muchas veces ellos no tienen muchos apoyos familiares y esto hace también de que se convierta en una barrera y esto haga verse que las personas con epilepsia tienen algún tipo de discapacidad, aunque en realidad al eliminarlo, esto no sea cierto. La educación sobre la misma enfermedad también se ha visto que ha sido alguna limitante, ¿verdad? El desconocimiento. Y otros aspectos como las legislaciones antidiscriminatorias sirven como un factor ambiental, pero al contrario, sería un factor protector o un facilitador para algunos países que los tengan. Y este es el modelo que se utiliza hoy por hoy, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Para las personas que tienen epilepsia y son abordadas desde el área de rehabilitación. Ahí arriba vemos que el tratamiento médico, ¿verdad? O sea, neurología, que está dado por una condición de salud, que en este caso es la epilepsia, ¿verdad? Tiene múltiples conexiones o interconexiones con lo que tienen que ver con las funciones corporales. En este caso, la función corporal tiene que ver con el cerebro, ¿verdad? Que es la epilepsia, que tiene una estructura afectada, que tenemos un área de neuronas que por ahí ya no funcionan en el cerebro. Todo esto va a interactuar y lo que va a suceder es que va a limitar en actividades para socializar, actividades para vestirse, actividades en los niños para aprender a hablar, para aprender a comer, para interactuar con homólogos, etc. Y limitados en la participación porque algunas de estas condiciones hacen que las participaciones sean más restringidas, ¿verdad? No pertenecen al equipo del colegio porque tiene epilepsia, etcétera, etcétera, hace que la participación sea restringida. Entonces, todo esto debe de estar concientizado o trabaja la rehabilitación para poderle dar apoyos en la compensación de esas funciones que ha perdido. En rehabilitación lo que se intenta es buscar la forma de compensar lo perdido. Algunas veces se dan equivalentes. Así tenemos, por ejemplo, una persona que ha llegado a los niveles de una diplejía, por decirlo así, o sea, no pueden mover sus piernas y no son capaces de caminar, se les da un equivalente. Si bien es cierto, no caminan, pero su desplazamiento nuevo es por una silla de ruedas. Entonces la silla de ruedas va a sustituir la función de caminar como tal y la persona se le va a eliminar la barrera que sería la de movilidad utilizando un tipo de equipamiento. Del mismo modo, en epilepsia se pueden dar equivalentes, ¿verdad? Muchos de estos solo son barreras actitudinales, ¿verdad? Para que esta persona pueda tener un buen desempeño en las actividades y no tener limitaciones ni restricciones en su participación. Es importante también un soporte de la información, ¿verdad? Que la persona sepa que los procesos de rehabilitación están disponibles para ellos y pueden ser utilizados en el sistema de salud. Creo que esa ya era la última diapositiva, ¿verdad? No sé la dinámica si son preguntas al final.
o no sé. Muchas gracias, doctor Cordero. Ha sido de mucho provecho. Gracias. Y quizás reconocer, ¿verdad?, que entre más pronto inicien los procesos de epilepsia o entre más temprana la edad en la que se presenta, pues mayor riesgo de discapacidad. Y es ahí la importancia que nosotros podamos detectar a estos niños. Tenemos que aplicar procesos de rehabilitación. Y para eso tenemos con nosotros a licenciada Lidia Lisset Arevalo Bonilla, neuropsicóloga graduada en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Es doctorado en neuropsicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Graduada como especialista también en neuropsicología clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Especializada en neuropsicología y neurología de la conducta y rehabilitación neuropsicológica en la Universidad de Barcelona, España, y acreditada en resonancia magnética funcional y evaluación transoperatoria en cirugía funcional. Actualmente como neuropsicóloga en el Hospital Policlínico Arce, así que agradecemos que pueda estar con nosotros y ella va a darnos también una perspectiva de la rehabilitación neuropsicológica. Buenas tardes, mi nombre es Lisset Arevalo, como ya lo dijo doctora Karen. Es un gusto poder compartir con ustedes acerca de Es un gusto poder compartir con ustedes lo que es la rehabilitación en epilepsia. A manera de introducción, me gustaría compartirles qué es lo que es la neuropsicología. La neuropsicología clínica es una rama de las neurociencias que estudia la relación entre el cerebro y la conducta en las personas que han sufrido un daño cerebral. Es la ciencia que se ocupa de explorar las relaciones entre las funciones cerebrales y la conducta. Esto es lo que es la neuropsicología. Es diferente de lo que es la psicología. Para que conozcan también del trabajo que hace un neuropsicólogo, nosotros lo que hacemos es evaluar. ¿Me escuchan? Casi no se escucha. Consulta externa al psicólogo. Vale. El trabajo del neuropsicólogo es evaluar mediante pruebas estandarizadas qué funciones cerebrales están preservadas y cuáles son las alteradas. Las funciones cerebrales que nosotros evaluamos son la atención, los diferentes tipos de atención sostenida, dividida, alternante. Evaluamos la memoria episódica, autobiográfica, la memoria auditivo-verbal, memoria de trabajo, el lenguaje. Vemos si el lenguaje tiene alguna alteración, si tiene disnomia, cómo es el lenguaje expresivo. En los pacientes con epilepsia normalmente se dan que son las parafasias o lo típico cuando las personas dicen es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo puedo decir. Sé lo que es, pero lo tengo en la punta de la lengua. Es muy frecuente escuchar estas quejas cognitivas en pacientes que padecen epilepsia. También se evalúan las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos permiten organizarnos, ejecutar, hacer diferentes actividades de la vida diaria. También autorregular la conducta. Es una de las
áreas que se encargan de la resolución de problemas también. Mediante esta evaluación neuropsicológica se hace un perfil cognitivo y a través de esto nosotros podemos detectar el nivel de severidad de las áreas alteradas o las áreas que están preservadas. En el caso de los pacientes con epilepsia, buscamos encontrar esas áreas y hacerles un plan de rehabilitación cognitiva. La presencia de las alteraciones cognitivas en la epilepsia y conductuales, emocionales, cambios en la personalidad que se vienen dando, no es la regla. Es más la regla que la excepción, ya que los pacientes a través del uso de fármacos pueden presentar diferentes cambios en lo que es su personalidad o en lo que es su estado afectivo. También podemos ver alteraciones cuando hay lesiones, sobre todo a nivel del lóbulo temporal izquierdo. Podemos ver alteraciones en la memoria auditiva y verbal inmediata o también alteraciones en el lenguaje. El objetivo principal de evaluar o de tratar a estos pacientes es que a través de las pruebas neuropsicológicas nosotros podemos establecer una línea base sobre qué cambios cognitivos y conductuales presenta el paciente. También podemos hacer la lateralización y la localización de la lesión y poder ver hasta qué punto la cirugía puede ser un éxito o puede ser riesgo-beneficio de lo que vamos a tener mediante la cirugía. También ayuda a predecir la libertad de crisis, la mejoría en las alteraciones cognitivas postoperatorias. También determina los riesgos o factores cognitivos, sociales que impactan en la cooperación del paciente en su tratamiento. Nos permite ayudar en la detección de trastornos neurológicos o psiquiátricos comórbidos. Es muy frecuente que los pacientes, dependiendo el nivel de la lesión o el área lesional, así van a ser los cambios que ellos van a tener en su conducta, o las alteraciones neuropsiquiátricas o las secuelas cognitivas que ellos puedan tener. También se evalúa la necesidad de apoyo educacional, psicopedagógico, vocacional. Esto sobre todo lo podemos ver en los niños. Los niños, la mayoría de pacientes que tienen epilepsia, tienen problemas en el aprendizaje, porque frecuentemente pasan inatentos. Y cuando hay alteraciones en los procesos atencionales, obviamente el aprendizaje va a ser difícil. También nos ayuda a implementar programas de estimulación cognitiva, tratamientos psicoterapéuticos y terapia ocupacional, entre otros. Antes de pasar a lo que es la rehabilitación cognitiva, me gustaría hacer referencia a un caso muy famoso que es un paciente de la doctora Brenda Miller, quien ella es una de las pioneras en la neuropsicología y se hizo muy famosa por estudiar un caso de un paciente que le llamaban HM. Era un paciente que tuvo un accidente en una bicicleta. Entonces el paciente quedó con epilepsia farmacoresistente. Tenía múltiples crisis y iba desarrollando cada vez, observaban que las crisis eran cada vez más incontrolables con el tratamiento farmacológico, por lo que se decide hacer una resección del lóbulo temporal, quedando como secuelas en este paciente HM, pérdida de la memoria a corto plazo. Él recordaba todo lo anterior, o sea, la memoria anterior estaba preservada, todos los recuerdos de su infancia, pero él en el posterior a la lesión, posterior a la resección de la lesión del lóbulo temporal, se da cuenta de que él ya no generaba recuerdos. Todos los días la doctora, a medida lo iba estudiando, descubría que él era nuevo todo para él.
Entonces, y más o menos tenía una duración como de 1 hora, lo que acababa de estar aprendiendo, pero era muy bueno en hacer actividades como lo de los dígitos. La actividad de los dígitos consiste en que uno le dice una serie de números al paciente, por ejemplo, 4, 7, 3, y el paciente los tiene que recordar. Entonces, con eso nosotros medimos lo que es la atención sostenida. Y veía que el paciente lograba retener esos dígitos, hacía otro tipo de actividades, pero pasado 1 hora ya no recordaba quién era el equipo de trabajo, no recordaba quién era la doctora. Entonces, a través de este caso, la doctora empezó a crear nuevas tareas y empezó a hacer lo que es la rehabilitación cognitiva. Y fueron, por ejemplo, en la figura compleja de Rey, fueron viendo que el paciente cada vez iba mejorando la ejecución de la figura. Entonces ahí descubren que no solo el hipocampo es el encargado de lo que es la memoria, sino que también hay otras áreas cerebrales que también se pueden ver beneficiadas a través de lo que es la rehabilitación cognitiva. Uno de los 3 principios que ella deja claros durante esos estudios es que la memoria es una función mental diferenciada de las capacidades perceptivas, motoras y cognitivas. Que la memoria de corto plazo y a largo plazo se almacena en lugares distintos. Hipocampo parecía participar en las transferencias de la información a corto plazo. Que la pérdida de la masa encefálica en otras regiones cerebrales no afecta el tipo de memoria que afecta al paciente HN. Con esto ellos fueron descubriendo lo que es la importancia de lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Entonces, para ello, el objetivo principal o uno de los objetivos de la intervención neuropsicológica es proporcionar tanto al paciente como a su familia mejorar la calidad de vida y facilitar la reinserción familiar y laboral posible. Lo que se pretende a través de lo que es la neurorehabilitación cognitiva es ir trabajando en las áreas cerebrales, ya que vemos que el cerebro puede reaprender a través de la utilización de otro tipo de redes neuronales diferentes a la lesión. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos una prueba que se llama prueba de escucha disfótica. Es una técnica donde el paciente que nos sirve a nosotros para lateralizar para hacer una lateralización hemisférica del lenguaje. ¿Cuál es el hemisferio dominante? Entonces, con esto nosotros descubrimos que a veces el paciente está haciendo lo que se llama compensación. Entonces, está compensando, desarrollando otro tipo de habilidades y desarrollando otras áreas para hacer una mejor ejecución o compensar el área que estaba siendo afectada. También lo que se busca es minimizar el impacto de los problemas de la memoria en la vida diaria a través de aprendizaje específico de habilidades, estrategias. Por ejemplo, uno les enseña el uso hoy que hay tanto dispositivos electrónicos como las agendas electrónicas, aunque especialmente a mí me gusta más trabajar con lo que es la agenda manual, ya que a través de la escritura se activan otros procesos cerebrales, otras funciones, otras áreas que nos permiten ir desarrollando mejores habilidades, porque trabajamos. Cuando estamos escribiendo, aparte de trabajar la coordinación ojo-mano que se hace, se trabaja también la memoria semántica, porque está escribiendo, está recordando las palabras que va a poner. Entonces, eso ayuda a mejorar el aprendizaje. Cuando lo está escribiendo, probablemente ayuda a mejorar más la memoria. También el uso de calendarios, hay plataformas o juegos que ellos pueden ir desarrollando desde casa o tareas de lápiz y papel también que pueden ir haciendo en casa. Y las sesiones que pueden hacer individuales y grupales. A nivel individual, normalmente se trabajan con diferentes plataformas, hay juegos lúdicos,
donde la familia se debe de incluir para ir desarrollando estas habilidades. Uno de los juegos que es muy famoso se llama Memoria, que lo venden en diferentes librerías y tiendas famosas de aquí del país, que son de bajo costo y ayudan a mejorar la memoria en estos pacientes. Las sesiones, la rehabilitación se hace durante varias sesiones. Hay diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, hay ejercicios que son para trabajar las funciones ejecutivas, las prácticas. Cada uno se puede ir haciendo de diferentes maneras. Una de las plataformas que a mí me encanta trabajar y que he tenido muy buenos resultados se llama Neurono. Es una plataforma de rehabilitación cognitiva donde muchos neuropsicólogos de Europa van creando ejercicios o tareas. También hay juegos lúdicos para los niños con el objetivo de trabajar y de rehabilitar estas funciones. Los pacientes con epilepsia, lo que más se ve afectado es la memoria auditivo-verbal, la atención que entra dentro de las funciones ejecutivas. También se hace supervisión, que es algo muy importante, el acompañamiento emocional de estos pacientes a través de psicoterapia individual. También se ayuda al paciente a ser consciente de los problemas que tienen a nivel emocional o a nivel conductual. Es bien difícil trabajar, por ejemplo, con personas que tienen alteraciones conductuales porque están muy sensibles o se pueden poner muy agresivas. Entonces, enseñarles a ellos a cómo manejar también este tipo y hacer psicoeducación con la familia, con los compañeros, con los vecinos. Muchas veces es necesario hacer psicoeducación con ellos también. También a la familia explicarle los cambios que van a ir teniendo, hasta dónde entra dentro de la normalidad ciertas alteraciones y cómo poderle ayudar a su familiar y también darle soporte familiar, ya que muchas veces el familiar es el que más sufre a nivel afectivo todo este tipo de cambios que están teniendo. Yo les traía acá lo que es lo de la memoria. Es una de las funciones cognitivas que nos permite a nosotros registrar, codificar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Los problemas de memoria y aprendizaje de nueva información son las funciones más vulnerables en los pacientes que padecen epilepsia. Para evaluar estas funciones se utilizan diferentes escalas. Por ejemplo, hay una escala que es una escala de aprendizaje de palabras, aptitud verbal. Hay una que se llama California Test, otro que se llama Buster o Friancio, que el autor se llama Buster. Y hay diferentes pruebas con las que nosotros podemos ir midiendo el nivel de alteración que tienen los pacientes. A veces el paciente no es que tenga problemas en sí en la memoria, sino que lo que tiene son problemas en la consolidación, que es parte de las funciones ejecutivas. Entonces es importante delimitar qué áreas son las que están siendo dañadas o están alteradas, porque podemos ver si es función ejecutiva o si es memoria en sí. Por ejemplo, en la mayoría de personas jóvenes o que tienen alteraciones del estado afectivo, lo que vamos viendo es síndrome disejecutivo, que se dan por alteraciones en las funciones ejecutivas. Al paciente le cuesta organizarse, se despista. Esto pienso que a veces iba para un lado y me fue para otro. Entonces, o estoy haciendo una cosa y luego se me olvidó qué era lo que estaba haciendo. Es como las quejas más frecuentes. O quiero hacer una cosa, pero me cuesta iniciarla. Son problemas en iniciación, entonces empiezan a posponer y a posponer las actividades. Pero la queja por la que llegan a la consulta es por una alteración en la memoria. Y lo que muchas veces observamos mediante la evaluación es que es una alteración en la memoria de trabajo, que es parte de las funciones ejecutivas.
o también en la velocidad de procesamiento, que estamos como más lentos, y eso también lo pueden dar algunos fármacos que los pueden poner como más susceptibles, alterarles más el estado afectivo, o también volverlos un poco más lentos. Pero también aparecen, aparte de las alteraciones, también pueden aparecer dificultades en la orientación, en el lenguaje, lo que les explicaba al principio, querer decir las palabras y no poderlas decir, o las famosas parafasias. Por ejemplo, para decir mano, digo mono. Me comentaba una paciente que ella quería decir computadora y cada vez que quiere decir la palabra computadora, dice cooperación. Entonces, esa es una parafasia que ella está cometiendo. No tiene nada que ver la palabra, no es una parafasia semántica porque no es que se parezcan ni nada de eso, sino que simplemente son parafrasias que ellos van desarrollando, y esto es como secuela de las crisis epilépticas que pueden ir presentando. También se pueden ver afectadas la comunicación social, las praxis, la capacidad o las habilidades visoespaciales, visoconstructivas, en las ejecuciones de los dibujos. Podemos ver cuando hay alteraciones a nivel visoespacial o visoperceptivo, y todo, pues esto es necesario empezarlo a rehabilitar. Es importante primero, antes que todo, hacer una evaluación neuropsicológica para poder establecer una línea base y ver qué es lo que vamos a rehabilitar, qué áreas son las que están implicadas. Con las pruebas en la neuropsicología, algo que es muy importante y muy bonito, o sea, a mí me encanta esta área de que uno puede, el test, normalmente en psicología, el paciente se adapta al test, y es sí o no, y es así, y se tiene que hacer de esta manera. En neuropsicología es diferente porque las pruebas se van adaptando a los pacientes. Ya están las pruebas estandarizadas, pero uno debe de ir a través de la parte semiológica, ir haciendo las adaptaciones para poder explorar a los pacientes. Y en la rehabilitación cognitiva se requiere mucho de lo que es las pruebas psicológicas, se requiere mucho de que uno sea creativo para ir trabajando en estas áreas cerebrales. Hay pacientes que uno no sabe por dónde comenzar. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Dravet, uno tiene que ir buscando las maneras y los materiales con los que vamos a ir trabajando cada área cerebral. No es que ya está establecido con este ejercicio, con esto, no. Son ejercicios que tenemos que ir elaborando y que ir buscándole para que mejoren esas funciones. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden. Aquí tenemos una pregunta. Muy bien, agradecer a los colegas de todas las unidades, hospitales y regiones del país, del Instituto Salmoreño de Seguridad Social, también de Fosalud, de EBM, que han podido conectarse. Gracias, doctor Romeo Ramírez. Él nos hace una pregunta y dice, ¿en qué momento se le puede aprobar a un niño con epilepsia tener actividad física y desarrollar deporte? ¿Me ayuda, doctor Cordero? Sí, esa es una muy buena pregunta. Pues en el momento en que el niño empiece con su desarrollo motor finalizado, que es alrededor de los 5 años más o menos, y que coincide con que los niños ingresan a las actividades preescolares, que es donde hay una participación en deportes, podrían incorporarse ya a las actividades físicas. Quiere decir que no hay ninguna restricción para los niños con epilepsia de realizar actividades deportivas. De acuerdo. Pregunta al doctor Julio César Sánchez si pasará la grabación de la ponencia. Si del ministerio nos envían el link, yo se los compartiré a los colegas que están llevando el curso de epilepsia. Muchas gracias por conectarse. Yo ahí les voy a compartir.
Abonando a lo que dice la doctora Meléndez, las diferentes alteraciones las podemos ir viendo a lo largo. A veces no somos conscientes de que hay alguna alteración porque lo consideramos dentro de la normalidad. Es que pienso que yo toda la vida fui despistado, toda la vida fui olvidadizo, todo el tiempo así. Entonces, en el Seguro Social hay algo muy bueno que a todos los pacientes con epilepsia fármacos resistentes de lóbulo temporal genial y que son fármacos resistentes, a todos se les hace una evaluación neuropsicológica y se le va haciendo periódicamente, una vez al año, cada 2 años, dependiendo cómo hayan salido. Si han salido con alteraciones, pues se pone a rehabilitación cognitiva, y si no, pues se le deja cada 2 años si está normal, pero la idea es ir monitoreando estas alteraciones, porque si no, hacemos que es normal, o es como decimos, es que por la edad todo se me olvida, y eso no es normal. Entonces, con eso respondemos a la pregunta de doctora Zulema Álvarez, si todo epilepsia tendrá deterioro cognitivo, si lo tendrá, también menciona, en este país se está implementando la dieta cetogénica, es una pregunta, y si esta dieta es complementaria a los medicamentos o los sustituye. La dieta cetogénica, pues en nuestro país, creería de que se practica en el ámbito de la práctica privada de la medicina. Institucionalmente creo que no está establecida aún, y como dije en la ponencia, requiere de un especialista del área médica, que en este caso es el nutriólogo, para poder ser implementada. No podemos andar por ahí buscando en Google cuál es el menú de una dieta cetogénica y ponerlas en práctica y abandonar, por ejemplo, todos los fármacos que se utilizan en epilepsia, ¿verdad? No funciona de ese modo. Lo que yo mostré era estudios que decían que reducía hasta la mitad de convulsiones a las personas que tenían epilepsia con el uso de la dieta cetogénica, ¿verdad? Institucionalmente no la hemos establecido aún, ¿verdad? En Ministerio de Salud, ni creo que tampoco en el Seguro Social. También preguntan que en cuanto al ejercicio físico, que debe ser específico a pacientes con esta condición, me gustaría saber si esto se está realizando en este país y quién sería el especialista que brindaría dicha orientación. Sí, esa pregunta también viene al caso, por decirlo así. El especialista que se encarga de prescribir actividad física sigue siendo el médico fisiatra, ¿verdad? De medicina física y rehabilitación es nuestro título. Por ende, somos los prescriptores de ejercicio, que lo hacemos en base a las condiciones que tiene la persona, el nivel de resistencia y la patología de base que tiene la persona. Quiere decir que se le diseña una serie de ejercicios o técnicas que podrán utilizar las personas para poder ser practicadas. En este caso sería para las personas que tienen epilepsia. Ok, gracias, doctor. También me hacen otra pregunta, si además dice, si bien es cierto el tema de rehabilitación, me gustaría, doctor Cordero, ¿cuáles son las acciones que se están realizando para prevenir este deterioro cognitivo? Sí, en el caso del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, ISRI, nosotros mantenemos varias modalidades terapéuticas. Algunas la licenciada Meléndez nos las ha manifestado, pero también tenemos otras que tienen que ver con terapéuticas grupales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una terapéuticas grupales que tienen que ver precisamente con diagnósticos relacionados. Por ejemplo, tomamos por ahí demencia junto con epilepsia, que tengan que ver aspectos de cognición, y esto se hace con el fin y el afán de que para que ellos puedan practicar en casa algunas de estas técnicas o darles mayores argumentos y que ellos conozcan de su patología o de su enfermedad, que en este caso es la epilepsia como tal. Okay.
También le hacen una pregunta a la licenciada Liz Arévalo. Es que ahí dice Karen Meléndez porque la hemos conectado desde el Perdón, en la Arévalo, sí, yo me dejé ir por la... Pero aquí le tengo una pregunta porque Liz mencionó en algún momento plataformas virtuales que podemos utilizar, ¿verdad? Como una práctica de memoria. Entonces mencionan que si usted tiene algún conocimiento de alguna plataforma gratuita que puedan utilizar. Bueno, gratuita hay varias en el internet de ejercicios que ustedes pueden descargar, que siempre tienen que buscar páginas que sean de estudios médicos, que sean probadas. Hay varios ejercicios, pero más que todo son de lápiz y papel los que están en el internet y los asocian más que todo con ejercicios para Alzheimer. Por ejemplo, hay una en Pascal Maragall, así se llama, que es una fundación catalana. Ahí suben ellos muchos ejercicios que son para deterioro cognitivo. Entonces pueden también descargar de ahí. La plataforma de Neuronap sí es pagada y sí hay que tener como un entrenamiento para trabajar con ella, ya que se van creando de acuerdo al perfil del paciente los ejercicios que ellos tienen que ir elaborando y los hacen desde casa. En el Seguro Social, valga la publicidad, tenemos grupos de rehabilitación cognitiva para pacientes con epilepsia. Se hacen en la tarde, 2 horas, y se les da tareas para que lleven y hacer en casa. Entonces, sí hay varias cosas que pueden ir haciendo. Lo que les decía, los juegos lúdicos que pueden utilizar, el leer y aprenderse palabras nuevas, aprender un idioma, todo eso les ayuda a trabajar lo que es la cognición. Muy bien. Hay varias preguntas todavía, pero quizás para ir acortando, menciona si el tratamiento de epilepsia es de por vida, y sí, la verdad que sí, el único que puede evitar ese tipo de tratamiento es el neurólogo o el epileptólogo, ¿verdad? También menciona que si hay algunos criterios que seguir o si está restringido totalmente la conducción de vehículos para pacientes con epilepsia. Ese es un tema que todavía se está sí, porque hay países que tienen legislación. Sí, claro. En algunos países las legislaciones tienen permitido la conducción de vehículos para personas con epilepsia, ¿verdad? Siempre y cuando tengan algunas características, por ejemplo, que no sean adolescentes tan pequeños, por ejemplo, de 14 o 15 años, que tengan, algunas veces mencionan en algunos países, que tengan 2 años y medio de un tratamiento, que tengan adherencia a esos tratamientos, por ejemplo, donde puedan dar fe sobre esto y así poderles otorgar las licencias. Hoy por hoy en nuestro país, pues yo no sé realmente si existe una ley que nos hable sobre esto. No creo yo que sea algo específico. Sin embargo, la ley de inclusión toca algunos aspectos que a las personas con discapacidad se les va a otorgar mediante un mecanismo la licencia para conducir. Eso sí. Sí, no, en otros países se considera el tipo de epilepsia, lo que usted menciona que está en libertad de crisis, y se le restringe la conducción de vehículos de transporte público, aviones, hay ciertas restricciones para eso. Mencionan otra pregunta, y es que si existe alguna escala para valorar la referencia oportuna en rehabilitación de pacientes con epilepsia o las escalas de valoración de funcionabilidad, por ejemplo, Bartel, que podrían aplicarse en este tipo de pacientes. Si es para rehabilitación cognitiva, pues lo único que tiene que haber es una queja cognitiva para poder aplicarle lo que es la evaluación neuropsicológica. Partiendo de las quejas cognitivas, los mandan a evaluación neuropsicológica. Y la de funcionalidad de Bartel, pues eso ya lo podemos ver cuando hay ya más compromiso físico, ¿verdad? Desde el aspecto de la rehabilitación, algunas de las escalas utilizadas no hay una precisa y concisa, por ejemplo, movilidad para personas con epilepsia. Nosotros lo que utilizamos son algunas herramientas que hacen mediciones, por ejemplo, si la epilepsia se asocia
a parálisis cerebral en los niños, utilizamos clasificaciones de la parálisis cerebral, el GMFCS, el GMFM, las habilidades para la alimentación, las EDAS, muchísimas escalas dependiendo, por ejemplo, de cuáles son las limitaciones que tienen las personas. Bartel, si bien es cierto, es un test que se puede utilizar para ver los niveles de dependencia de las personas, pero no es específico para personas con epilepsia como tal. Hay una última pregunta, que es si una sesión integrada por musicoterapia, auxiliar de coordinación, actividades de orientación del espectador, etcétera. Es decir, si estos podrían ayudar a las personas con epilepsia, podrían recibirse para son terapias no farmacológicas y desde luego sí ayudan muchísimo. La musicoterapia ayuda. De hecho, hay sí que está, es una de las terapias no farmacológicas que más se recomienda también a los pacientes que deben presentar alteraciones cognitivas, actividades de coordinación, claro que sí son importantes que se realicen y no necesariamente tienen que ser como prescritas por alguien, sino que son cosas que a nosotros nos sirven en nuestro día a día. Es más, sin padecer de epilepsia, nosotros podríamos hacer este tipo de terapias no farmacológicas que nos ayudan a nuestro bienestar físico y mental. La epilepsia está asociada con el deterioro cognitivo en todos los casos. No está asociada al deterioro cognitivo, ya que el deterioro cognitivo se puede deber a múltiples causas, se puede deber también a enfermedades. El deterioro cognitivo, por ejemplo, en los adultos mayores, es la antesala de lo que son las demencias. En la epilepsia no necesariamente tiene que haber un deterioro cognitivo, entonces no necesariamente está asociado con lo que es la epilepsia, pero sí hay alteraciones de la función cognitiva a medida van pasando las crisis. Karen nos hacía referencia de un artículo donde vemos el impacto que tienen las alteraciones cognitivas y la discapacidad. Yo les agradezco, realmente ha sido una conversación muy interesante. Yo les invito a buscar la información sobre este tema. Agradezco la participación del doctor Cordero, también de Isabel, gracias por hacer el tiempo y gracias por aprovechar al máximo este tema. Así que nos veremos próximamente, ya se acerca el Día Americano de Epilepsia y les voy a hacer llegar cada una de las actividades que si pueden integrarse, pues van a ser muy interesantes. Gracias y pasen una buena tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias.